En los llanos de La Rioja vivía un gaucho rebelde, capaz de reunir en su figura las pasiones y las luchas de todos sus paisanos. Padrecito de los pobres, último general de la estirpe montonera. No pisó jamás suelo argentino un caudillo tan justo, generoso y sabio, que peleara con tanto coraje y perdonara con tanta grandeza. Sin embargo, en nombre de la civilización, fue perseguido y humillado como el peor de los bandidos. Esta es la historia del Chacho Peñalosa, de su vida heroica y de su trágico final, de cómo intentaron borrar su nombre de la historia y de cómo su mito sigue vivo siempre, pero en el corazón de los riojanos. Pocos habrá quizás que conozcan una existencia extraordinaria, ese caudillo valiente, generoso y caballeresco. Peñalosa puede decirse muy bien que ha sido durante su azarosa vida una propiedad de la patria y de sus amigos. Ha pasado su vida en los campos de batalla, y la historia le consagrará una página sin mancha. José Hernández. El Chacho Peñalosa lo que hace es sintetizar en sí mismo, en su propia vida, en su muerte, todo lo que significó en la Argentina la violencia desencadenada sobre los humillados y ofendidos. De alguna manera, el Chacho es la representación, ¿sí?, de esos humillados por la propia historia, ¿no? El Chacho es uno de los caudillos más queridos, más entrañables para el pueblo riojano por sus dotes de bondad, de solidaridad. El hecho de que él estuviera tan cerca y tan consubstanciado con la masa popular hizo que esa masa popular se reconociera en él o lo reconociera como su jefe. Recordar al Chacho entonces es pensar en lo peor que puede producir la historia cuando busca avanzar en un sentido del interés de las minorías, cuando iza las banderas de la civilización, entendiendo que la civilización nada tiene que ver con los sectores populares, sino más bien lo contrario, con darle la espalda a todo lo que tenga que ver con los sectores populares. Un niño nace en La Rioja. ¿Qué destino ha de tener? Para defender su provincia, montonero habrá de ser. En el año 1798, cuando La Rioja todavía pertenecía a la corona española, en el pequeño pueblo de Guaja nacía el primer hijo de don Juan Esteban Peñalosa y Úrsula Rivero, un changuito de cabellos rubios, al que bautizaron Ángel Vicente. Era un hombre de una familia rica, dentro de lo que podría ser una riqueza en aquella época, ¿no? Su padre tenía cierta extensión de campos en los llanos de La Rioja. Niñito de pelo azul, changuito de ojos celestes, sosiéguese ya, mi niñito de ya, mi churito Ángel Vicente. El changuito Ángel Vicente fue criado por un tío sacerdote, quien le imprimió a fuego el amor al pueblo y a la tierra, y le dio el nombre con el que iba a entrar en la historia, Chacho.
Así Chacho se crió en los llanos, absorbiendo las costumbres y las luchas de los hombres de su tierra. Una sociedad pastoril y modesta en la que abundaban las desigualdades. En la primera mitad del siglo XIX, La Rioja no llegaba a tener 50.000 habitantes en la totalidad de su territorio y era una de las más pobres, tanto porque la inmensa mayoría de su población tenía un acceso muy limitado a los recursos con los cuales sobrevivir, como porque sus élites, sus grupos gobernantes, los grupos de prestigio y posición, tenían fortunas muy modestas comparadas tanto, por ejemplo, con las de Córdoba o de Salta, como por supuesto con las de Buenos Aires. La sociedad de los llanos era bastante diversa. Tenías hacendados más o menos ricos, criadores de ganado medianos, criadores de ganado pequeños, otros que eran llamados labradores, y que eventualmente ellos vendían su fuerza de trabajo, eran contratados para los hacendados más grandes. La independencia de España no había cambiado mucho la situación de los hombres y mujeres de los llanos. Ya no eran explotados por los encomenderos de la corona, pero debían entregar los frutos de la tierra a los hacendados criollos. En toda La Rioja se vivía un clima permanente de tensión social entre los que sufrían y trabajaban y los que se creían con derecho a mandar. En los llanos de La Rioja la diferencia entre ricos y pobres estaba dada por unas pocas cabezas de ganado. Trae los cabritos, por favor, los animales son míos. Por favor, se lo pido. En una sociedad tan injusta, los humildes campesinos no tenían quien cuidara sus intereses. Fue por esa ausencia que surgieron los caudillos, jinetes rebeldes que defendieron con valor la causa de sus gauchos. Terminadas las guerras de independencia, se desató una feroz contienda civil entre las distintas provincias del país. Eran las guerras entre unitarios y federales, que pugnaban por dos proyectos de nación totalmente irreconciliables. La causa federal reclamaba hombres jóvenes y aguerridos. Fue en esos tiempos que el Chacho conoció a Facundo Quiroga, un carismático jefe militar que conducía a sus hombres a fuerza de coraje y audacia. La carrera política del Chacho Peñalosa comenzó a la sombra de Facundo Quiroga. Siendo muy joven se sumó a las huestes de Quiroga y fue escalando posiciones y ganando preeminencia dentro del séquito de Quiroga. Al lado de Quiroga, el Chacho demostró rápidamente un coraje y una capacidad militar que generaron el respeto y la admiración de sus compañeros de lucha. Ya se revelaban las características del futuro caudillo. Valiente y generoso, encarnaba los valores de antaño, de una época que se resistía a morir. Es famoso dos batallas que libró Quiroga contra el general Paz y que las perdió Quiroga. Pero lo notable era el arrojo del Chacho, que a caballo enlazaba los cañones del adversario y los traía para su lado. Quiroga se convirtió rápidamente en el hombre fuerte del interior, el único con la capacidad de unir a las provincias bajo una misma constitución. El Chacho era su oficial de mayor confianza, un guardián entusiasta y aguerrido de la causa federal. Él se formó en esa escuela
una escuela de lucha, de desafío prácticamente cotidiano y sobre todo de defensa de una autonomía, ¿no? Nosotros nos queremos gobernar por nosotros mismos, no queremos que vengan los doctores de afuera. Las clases terratenientes aprovechaban los periodos de guerra y convulsiones para mantenerse en el poder. Eran señores de horca y cuchillo que durante décadas hundieron en la pobreza y la sumisión a los paisanos. Pero algo estaba cambiando. Una nueva raza de líderes comenzaba a pisar fuerte en suelo riojano. En todos los rincones de la provincia comenzaba a sonar el nombre del Chacho. Jauretche, aquel que dice que el caudillo era el sindicato del gaucho. Y es una definición notable esa, ¿no? Porque hay algo de eso. El Chacho en sí mismo era el sindicato del gaucho. Lo que hacía era defender a ese sujeto social. Anda a buscar los cabritos. El Chacho inspiraba autoridad y respeto en todos los hombres de La Rioja. Aún sus adversarios más tenaces, ante su presencia, acataban sus decisiones. Durante años, el Chacho fue el árbitro y el mediador de la sociedad en los llanos. Su palabra era ley en toda la provincia. Sus acciones la forma más efectiva de justicia que conocían sus paisanos. Los caudillos cumplían un rol protector sobre estos seguidores, que era la masa de la población rural, que, por ejemplo, no tenía en general acceso a la justicia o la capacidad de poder defender sus derechos por distintos tipos de conflicto. ¡Gracias, Chacho! ¡Y que Dios te bendiga! En 1835, Facundo Quiroga seguía firme en su plan de organizar al país bajo una constitución. Pero el destino le aguardaba una cruel emboscada. El 16 de febrero fue asesinado en Barranca Yaco. Su muerte, inesperada y terrible, cambió por completo la vida del Chacho. Los chachistas sintieron el golpe tremendo de la pérdida de Facundo y de alguna manera cayeron en la sospecha difundida por los enemigos de Rosas de que era Rosas el culpable de ese crimen. Y esto comenzó a divorciar a los federales riojanos del régimen rosista. Peñalosa tenía una visión negativa sobre la presencia porteña y en alguna medida también es probable que acusara a Rosas de haber cometido el asesinato de Quiroga, y eso lo llevó a cruzar de bando y a unirse a figuras del unitarismo que hasta unos años antes había combatido. Durante 5 años el Chacho peleó al lado de sus antiguos enemigos, pero todos sus intentos de terminar con el gobierno de Rosas fracasaron. Luego de 20 años de lucha, el Chacho tuvo que abandonar la tierra que tanto amaba y emigrar a Chile. Allí pasó los peores años de su vida, pobre y triste, añorando los apacibles días en Guaja. Fue en Chile donde tuvo el primer contacto con el hombre que desataría su tragedia, que miraba con fascinación y desprecio el influjo irresistible que ejercía este paisano sencillo entre sus gauchos. Ambos están exilados
y de alguna manera en una situación semejante, pero hay una gran distancia política, intelectual, social entre ambos. Llamaba la atención de todos en Chile la importancia que sus compañeros generalmente cultos daban a este paisano semibárbaro, con su acento riojano tan golpeado, con su chiripá y atavíos de gaucho. Aún en Chile, en la casa que lo hospedaba, fue al fin preciso doblarle las servilletas a fin de salvar el mantel que chorreaba al llevar la cuchara a la boca. Al retornar de su exilio, el Chacho se instaló nuevamente en Los Llanos. Allí, junto a su esposa, vivió los años más activos de su carrera. En el estruendo feroz de la batalla, como en la serenidad de la vida cotidiana, el Chacho nunca estuvo solo. Su mujer, Victoria Romero, siempre estuvo a su lado. Acostumbrada a la dura disciplina del campamento, la Victoria combinaba su carácter de mujer apacible con un temple guerrero extraordinario. Fue luchando al lado del Chacho, que recibió una herida terrible que rasgó su rostro para siempre. Ella siempre acompañó a su esposo en todas las batallas. Participó en la batalla de Ilisca, en la batalla de las playas, pero la peor batalla que ella tiene y que sufre una herida en la frente es en la batalla de los manantiales en la provincia de Tucumán. Los hombres y mujeres llanistas sabían bien de la generosidad y la grandeza de corazón del Chacho. Cualquiera fuera la necesidad, una deuda que cubrir, hijos que alimentar, el primer lugar donde acudir siempre era el rancho de los Peñalosa. Entre las posesiones del Chacho se encontraba un valioso puñal con gastadura de oro, que él solía entregar a todo aquel que necesitara un préstamo de dinero. Este puñal era una moneda de valor incalculable, una prenda de garantía que ningún comerciante o hacendado se iba a negar a aceptar, porque ningún paisano se iba a atrever a defraudar la confianza del Chacho. El 3 de febrero de 1852, el ejército grande liderado por Justo José de Urquiza y compuesto por fuerzas de Brasil, Uruguay y las provincias de Entre Ríos y Corrientes, derrotó al ejército de Juan Manuel de Rosas. Instalado Urquiza en Buenos Aires, comenzó su tarea más difícil: sentar las bases de la organización nacional. Para ello, convocó una conferencia de gobernadores en la localidad de San Nicolás de los Arroyos y dispuso la reunión de un congreso en Santa Fe para promulgar la Constitución que diera finalmente la unión tan deseada. Prontamente van a hacer este otro proyecto que Buenos Aires, desmereciéndolo, lo va a llamar de los 13 ranchos. Los 13 ranchos son las 13 provincias que intentan constituir un orden político más allá de Buenos Aires, orden político que Buenos Aires resiste. Fundamentalmente resiste porque Buenos Aires es extremadamente cuidadosa de sus intereses portuarios, extremadamente cuidadosa, ¿sí?, de sus privilegios. Los antiguos líderes unitarios se resisten al cambio. Encabezados por Bartolomé Mitre y Valentín Alsina, iniciaron la revolución del 11 de septiembre de 1852. Buenos Aires se separaba del resto de las provincias y se declaraba como Estado independiente. Es el más poderoso
El 1 de mayo de 1853, el Congreso Nacional reunido en Santa Fe sancionó la Constitución argentina y el 9 de julio fue jurada por todas las provincias, excepto Buenos Aires. Al año siguiente, en febrero de 1854, las elecciones nacionales consagraron a Justo José de Urquiza como el primer presidente constitucional. Lo que hace Urquiza es producir un conjunto de alianzas con caudillos de las provincias que le permiten a él garantizar cierta estabilidad. Una alianza fundamental que construye Urquiza es con el Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa, que nunca va a ocupar la gobernación de La Rioja, pero sí que es el hombre fuerte de La Rioja y de Cuyo. Luego del triunfo de Urquiza, el Chacho se convirtió en una figura clave en el proyecto de la Confederación. Su palabra era escuchada por los líderes políticos y militares de 5 provincias. A pesar de su enorme influencia, el Chacho nunca ambicionó el poder, aunque sus decisiones tenían igual o más peso que las de cualquier gobernador. Dice Eduardo Gutiérrez, el Chacho sabía que si uno es gobernador, al asumir la tarea política, siempre tiene que tratar con rigor. Bien, incluso a sus propios seguidores. Y el Chacho prefería ser un caudillo antes que ser un gobernador, porque prefería sacarse de encima ese momento de rigor. En 1859, por ley del Congreso, el presidente Urquiza lo ascendió al Chacho al grado de general del Ejército del Noroeste. En los años felices de la Confederación, el Chacho y la victoria fueron, como nunca antes, el amparo y el sostén del pueblo riojano. Mi general Peñalosa, la pura verdad. Mi general Peñalosa, la pura verdad. Pobrecito de los pobres, pobrecito de los pobres, no quiera la suerte, no llegue a falta. El Chacho es ascendido a coronel mayor, o sea, general por Urquiza, reconociendo de esa manera el papel del Chacho, que había sido uno de los primeros federales en rebelarse contra Rosas. El proyecto de Urquiza llevó alegría y optimismo al pueblo riojano. La provincia al fin era reconocida y la figura del Chacho proyectaba su prestigio e influencia a nivel nacional. Pero la confianza de las tropas federales no se condecía con la realidad. Desde Santa Fe iba a llegar una noticia que iba a cambiar el escenario de una manera inesperada. El 17 de septiembre de 1861, a orillas del arroyo Pavón, en pleno fragor de la batalla, Justo José de Urquiza ordenó una inexplicable retirada. A pesar de contar con un ejército superior, el general entrerriano cedió la victoria a las fuerzas porteñas, comandadas por Bartolomé Mitre. La Federación quedó herida de muerte. Urquiza lo que hace es replegar sus fuerzas cuando en el campo de batalla el ejército de la Confederación estaba saliendo victorioso. Sin embargo, lo que hace Urquiza es dar vuelta atrás. Urquiza lo que estaba viendo es que era imposible garantizar la unidad nacional con la oposición de Buenos Aires. Eso era imposible. La noticia de la derrota de Urquiza fue un golpe terrible para el Chacho. Sabía que era el comienzo de una nueva guerra y que ya estaba demasiado grande y cansado para dirigir la lucha.
Sin embargo, sabía que era el único que podía conducir a su pueblo en una rebelión. Que no era destino para un caudillo morir viejo y retirado. Realmente para los caudillos del interior, esa batalla misma es un enorme problema, un enorme enigma a descifrar. El Chacho realmente queda desconcertado, está desconcertado ante la situación política que se abre después de esa batalla. El 12 de diciembre el gobierno, ahogado por una realidad que no podía controlar, declaró en receso al Poder Ejecutivo Nacional. Los días de la Confederación llegaban a su fin. El Chacho sabía que la ofensiva porteña iba a ser la más terrible en décadas. Sus enemigos por primera vez tenían todo el poder al alcance de la mano y no iban a dejar que un simple gaucho del interior arruinara sus planes. Bartolomé Mitre, confiando más que nunca en su destino, desplegó rápidamente su estrategia política y militar para adueñarse del poder. Ambicionaba llegar a la presidencia y desde allí llevar sus ideales de civilización y progreso a todos los rincones del país. En los últimos días de 1861, empezaba a derramarse sobre La Rioja una tormenta de violencia y de sangre. Esta vez, como nunca antes, en la figura del Chacho iba a estar encarnada toda la pasión, la tragedia y la lucha del pueblo riojano. Soy llanito, soy del Chacho, soy de La Rioja. Pobre soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libres seré yo. Ya verán cuando se ofrezca pelear. Si medio la montonera se desempeña, pobre soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libres seré yo.